¿Te ha pasado que tejes un cuerpo base perfecto, pero no sabes cómo tejer el cabello para que luzca profesional? Hola, soy Karina de Amigurumis Castillo y hoy vamos a transformar estas muñecas juntas. Te enseñaré 3 estilos infalibles, paso a paso, para que tus amigurumis pasen de verse así a verse increíbles. Quédate porque el tercer estilo es el secreto para que nunca se vean despeinados. Bueno, vamos a realizar diferentes tipos de cabello. Para estas muñequitas vamos a utilizar estos colores de aquí, ¿no? Estos colores vivos y este color neutro, ¿no? El color tú eliges, qué diseño quieres hacer con diferente color, ¿no es cierto? Estamos utilizando las cabecitas del cuerpo base, que te voy a dejar aquí la miniatura, y también en la descripción de este video te voy a dejar el link para que hagas paso a paso estas cabecitas. En este tutorial lo que te voy a enseñar que tu muñeca no quede calva, mira, y la diferencia que hace del rostro al ponerle diferentes tipos de cabello, ¿ya? Entonces, bueno, igual el rostro, tengo también el video de cómo hacer el rostro, pues aquí, como te digo, es solo el cabello, ¿no? Es la misma cabeza, el mismo rostro de la colección Margarita y de la colección Girasol. Así que bueno, vamos a iniciar. Los materiales que necesitamos son tijeras, aguja lanera, separador de vueltas, un crochet de 1.75, estambre de 2 milímetros de grosor y, como te digo, es el color que tú elijas. Si quieres hacer los mismos tonos, pues puedes utilizar este de aquí, este verde esmeralda, este rosado o este color de aquí, este café. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con el cabello corto, ¿no? Y con cerquillo. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico jalando de esta colita, así miren, de esta manera. Listo. Ahora nos volvemos a enlazar donde nos quedamos. Recuerden, aquí tenemos, esta sería la primera vuelta y tenemos 6 puntos dentro de un anillo mágico. Ahora lo que vamos a tejer es lo siguiente. Quería hacer aquí una pausa. Si tú miras que te están saliendo subtítulos aquí en la parte de abajo, esta es una herramienta de la plataforma de YouTube. Si tú deseas desactivar, vas a hacer los siguientes pasos. Para desactivar los subtítulos que miras aquí, vas a dar clic en la pantalla y te va a salir una ruedita en la parte superior derecha. Le vas a dar clic en esa ruedita y luego se te va a abrir esta pestaña. Donde dice abajo de velocidad y reproducción, abajo está español, hay una flechita, le das clic ahí, a esa flechita, y aquí puedes tú traducir al idioma que desees o simplemente donde dice desactivar subtítulos le das clic y mira, a ti ya no te salen nada de subtítulos. Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Tenemos 6 puntos en este anillo mágico, ¿no? Ahora vamos a tejer un aumento de puntos bajos en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos. Aquí ya hice 1. Vamos 2. 3. 4. 5 y 6. Y hemos terminado de realizar la segunda vuelta. Y aquí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a empezar a utilizar el separador de vueltas para esta tercera vuelta. Y vamos a realizar un punto bajo y ponemos el separador de vueltas. Y vamos a hacer el patrón de un punto bajo y un aumento y lo repetimos 6 veces en toda esta vuelta. Ya hice un punto. En el siguiente punto voy a hacer un aumento
y continúo repitiendo un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Hemos terminado de realizar esta tercera vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta y vamos a iniciar con un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí hemos terminado de realizar la cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a realizar la quinta vuelta y vamos a iniciar con un punto bajo. Y colocamos el separador de vueltas. Y vamos a tejer puntos bajos, estamos haciendo en todo este proyecto. Y aquí voy a tejer 3 puntos bajos. Ya hice el primero, vamos 2, 3 y en el cuarto punto un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa quinta vuelta, serían 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y hasta ahí tenemos 30 puntos. Miren, yo aquí he colocado estos separadores. Le coloqué el primer separador donde terminé de hacer el último punto. Y de aquí donde está puesto el separador conté 16 puntos y le puse el otro separador. Como tenemos 30 puntos, estos 16 puntos van a ser para los bucles de la parte de atrás de la cabeza y estos 14 van a ser para los bucles del cerquillo de la parte de adelante. Entonces ahorita vamos a hacer los bucles del cerquillo y vamos a levantar 15 cadenas. 1 y 15. Vamos a tomar lazada porque vamos a hacer medios puntos altos. Me salto la primera cadena y voy a la segunda y realizo mi primer medio punto alto. Voy a repetir, tomo lazada, me introduzco en la segunda cadena. Miren, en la siguiente cadena me quedan 3. Tomo lazada y paso esos 3. Estos son medios puntos altos. Y voy a tejer medios puntos altos hasta finalizar las cadenas. Si tengo 15 cadenas, me deben salir 14 medios puntos altos. Y voy a hacer ese proceso. Y listo, miren, yo ya terminé de tejer mis 14 medios puntos altos. Ahora voy al siguiente punto y voy a realizar un punto deslizado. Y nuevamente repito este proceso. Voy a levantar 15 cadenas, luego voy a hacer 14 medios puntos altos y en el siguiente punto, punto deslizado. Y así sucesivamente en todos estos 14 puntos hasta llegar a un punto antes de este separador, ¿no? Una vez realizado estos 14 puntos, les explicaré cómo hacemos lo siguiente. Así que vamos a adelantar ese proceso. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 14 bucles de 15 cadenas y 14 medios puntos altos. Aquí fue donde terminé. Miren, en el último puntito que les dije, uno antes del marcador, hice mi punto deslizado. Ahora vamos a hacer los bucles de la parte de atrás. Y vamos ahora, estos bucles obviamente son más largos y vamos a levantar, ahora sí vamos a quitar los separadores porque ya no nos hace falta, porque simplemente tenemos esos puntos, los 16 puntos que debemos tejer, ¿cierto? Ahora vamos a levantar 25 cadenas. 1, 2, 4 y 25. Ahora vamos a hacer el mismo proceso que hicimos acá. Tomamos lazada porque vamos a hacer medios puntos altos. E iniciamos en la segunda cadena. Esta es la primera, vamos a la segunda y nos pinchamos ahí. Y miren, sacamos y tenemos 1, 2 y 3. Tomamos de nuevo lazada, sacamos y tenemos el medio punto. Entonces vamos a ir tejiendo medio punto en cada cadenita. Eso quiere decir que si tenemos 25 cadenas, nos deben salir 24 medios puntos altos. Y vamos a hacer lo mismo. Tejemos hasta acá, hasta terminar las cadenas. Y en el siguiente punto hacemos el punto deslizado y de nuevo volvemos a subir 25 cadenas y así sucesivamente hasta completar todos estos puntos. En total nos deben salir 16 bucles de 25 cadenas y 24 medios puntos altos.
Y listo, miren, yo ya terminé este último bucle de hacer. Entonces, el último bucle está así. Aún no lo cierro para que le miren cómo. Miren, justo nos falta este punto, miren, de hacer, ¿no? Porque este es del otro bucle. Justo aquí hay un puntito que está vacío, ¿ven? Ese es donde es el que estaba puesto el marcador. Entonces aquí pongo y hago un punto deslizado y termino, miren, de hacer. Entonces aquí simplemente le vamos a cortar la hebra. Vamos a cortarle la hebra. Y vamos a jalar la hebra. Miren así. La vamos a mandar por atrás del tejido. Así. Y simplemente estas dos hebritas con la del anillo mágico que sobró y esta las vamos a amarrar, le vamos a hacer un nudito y luego simplemente los excesos le vamos a excesos le vamos a cortar y ya les voy a indicar cómo nos va a quedar. Ahora les voy a indicar cómo vamos a colocar este cabello, ¿no? Los bucles más pequeños obviamente van a ir a la parte de adelante como el cerquillo. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Aquí donde es el anillo mágico donde inició, vamos a clavar este alfiler para poder asegurar, ¿ya? Entonces, ponemos así. Miren, aquí está el anillo mágico de la cabeza. Entonces, del anillo mágico vamos a bajar una. Este es el anillo mágico, bajamos 1 y 2. ¿No? Y rectito nos clavamos aquí. Entonces aquí va la parte de acá adelante. Entonces lo que vamos a hacer es identificar los 14 bucles pequeños que hicimos, ¿no? Que serían, miren, aquí se ve claramente los bucles que serían, a ver, déjenme ver, ya. Desde aquí, entonces este bucle le vamos a virar así un poquito más acá porque este empieza desde aquí, miren, desde la orejita, ¿no? Entonces, y el otro, miren, obviamente el otro bucle va a terminar de igual forma, miren, desde la orejita, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos centrado eso, vamos a colocar otros alfileres más para que no se nos vaya a mover, ¿ya? Entonces vamos a colocar, por decirles, un alfiler por acá. Déjenme coger otro alfiler porque cuando está doblado la punta no quiere ingresar. Así, voy a cambiar este alfiler. Y ustedes coloquen los alfileres que consideren necesario, ¿ya? Los que ustedes ya le miren y dicen, no, ahí está ajustadito, pues ahí le dejan. Para que ustedes puedan pegar los bucles de mejor manera. Entonces, miren, ya. Entonces yo le puse estos alfileres porque ahí ya no se mueve. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es dividir los bucles de adelante, ¿no? Como tenemos 14 bucles, eso quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son la mitad, vamos a pegar a un lado y 7 al otro lado. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Entonces, aquí están 7 aquí, 7 acá, serían 14. Estos dos bucles, el uno que es de un lado y el otro lado, los vamos a centrar primero. Esta va a ser nuestra guía. Estos los vamos a centrar, miren, aquí, en la mitad de las cejas. Entonces, vamos a dejar el mismo espacio tanto de una ceja como la otra. Entonces los bucles, el tamaño de los bucles está diseñado para solamente que baje así y pegue. No debemos ni siquiera estirar ni encoger, ¿ya? Entonces vamos a pegar primero, vamos a poner unos alfileres aquí, miren, así, de esta manera, ¿no? Entonces los bucles van a ir uno pegado al lado del otro, miren. Entonces el siguiente va a ir acá, el otro así y así vamos a ir pegando, miren, sucesivamente los bucles, miren, y termina el último bucle. Entonces ahorita vamos a colocar alfileres en cada uno de estos bucles y miren, aquí yo le puse los alfileres, miren, en los 14 bucles. Entonces, como yo les decía, es importante que ustedes primero pongan estos dos en el centro y ya los demás pues obviamente se van a ir centrando. Miren, así nos va a quedar esta parte.
Ahora con la parte de atrás prácticamente vamos a hacer lo mismo, ¿no? En la parte de atrás nosotros tenemos 16 bucles. Eso quiere decir que vamos a poner 8 bucles en un lado. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? 8 bucles. Entonces 8 bucles acá y 8 bucles acá. Voy a tomar un bucle de aquí y un bucle del otro grupo, porque estos van a ser mi guía y los voy a centrar. Entonces de igual forma voy a centrarlos de tal manera que me quede el mismo número de puntos aquí y el mismo número de puntos acá, ¿no? Para que me quede el mismo espacio y el mismo espacio. Entonces vamos a centrar estos dos bucles. Miren, aquí es la parte céntrica, entonces yo dejé aquí más o menos quedan como 16 puntos y acá también como 16 puntos, ¿no? Entonces ustedes deben encontrar esa mitad, ¿no? Esa mitad. Y luego pues los demás bucles, tal como hicimos acá, vamos a estar poniéndole así, uno pegado al otro. Así de esta manera. Les voy a poner y ya les indico cómo quedó, ¿ya? Y miren, así ya le coloqué la parte de atrás. Miren, justo nos queda el cabello atrás de la oreja, el último cabello, ¿no? Y así mismo vamos a colocar estos. Así mismo nos debe quedar hasta atrás de la oreja. Lo importante es centrar bien estos dos, ¿no? Que quede el mismo espacio y el mismo espacio. Entonces, una vez ya colocado esto, voy a colocar el otro lado y les indico, ¿ya? Y miren, así ya queda colocado, le puse con unas agujitas hasta mientras porque se me terminaron los alfileres. Así que esta es la idea del cabello, ¿no? Así debemos colocar, miren el cabello, así nos queda la parte de arriba y la parte de acá adelante. Entonces déjenme subirle un poquitito la cámara para que se vea mejor. Entonces miren, así nos queda el cabello corto. Ahora, si ustedes desearían, por ejemplo, hacerle igual con cerquillo, pero que el cabello sea más largo, entonces simplemente pues tienen que hacerle más puntos. Por ejemplo, aquí tenía 25 cadenas. Si quieren hacerle más, pueden hacerle unas 50 cadenas para que les crezca el cabello. Y si quieren hacerlo como más, con más volumen, simplemente lo que ustedes pueden hacer es hacer otros bucles más. Pueden hacer incluso doble bucle para que tengan más volumen, si desean hacer. Y si desean hacer sin cerquillo, simplemente que el cabello se parta en la mitad y se vaya a un lado, hacen los bucles del mismo tamaño todos, simplemente le parten hacia la mitad y le mandan a un lado acá y el otro lado acá. Entonces esta sería la base como para hacer este tipo de cabello. Entonces lo que vamos a hacer, el siguiente paso sería pegar. Y vamos a ir pegando con silicona caliente cabello sobre cabello encima de la cabecita. Miren, recuerden que no se tapan las cejas. Miren, no se van a tapar. Si ustedes colocan exactamente como les dije, les va a quedar de esta manera. Entonces vamos a hacer este proceso. Y miren, esta es la forma como yo suelo pegar. Entonces le quito primero los dos del centro, le quito los alfileres que tengo puesto. Entonces voy pegando. Primero voy a pegar así, ¿no? Voy a pegar este y luego voy a ir zafando, ¿no? Entonces vamos a poner silicona y le vamos a pegar, le vamos a poner todo silicona, pero en la puntita como que así. Le dejamos, obviamente esta puntita queda sobrepasada, entonces ahí no le ponemos silicona, solo hasta donde pegue en la cabecita la piel. Vamos a ponerle entonces así la silicona. Como les dije, vamos estirándole así un poquito en esta parte, ¿no? Entonces miren, esta parte ya está puesta, entonces con mucho cuidado, sin estirar el bucle, vamos poniéndole en la posición donde va. Así, miren. Entonces, para colocar este de aquí, ¿no es cierto? Tenemos que zafar este. Zafamos este de aquí y lo dejamos a un lado. Siempre cuando vamos a colocar un bucle, zafamos el de al lado. Entonces ponemos aquí, hacemos el mismo proceso. Y luego para colocar este vamos zafando y así sucesivamente para que no se nos mueva. Y así nos queda, miren, pegada la parte de atrás. Ahora vamos a pegar la parte de adelante.
Ya, estos como ya lo sabemos que están fijos, lo único que vamos a dejar es estos de aquí para podernos guiar, ¿ya? Aquí hay dos opciones, también como pueden asegurarle un poquito más si es que desean. Miren aquí, obviamente estos dos son los que van al centro para luego ir formando los otros. Si ustedes desean, pues quítenles los dos ahorita, sí. Primero, ya sabemos que estos son los dos del medio. Quitamos los alfileres de acá, porque como ya está sellado, podemos poner un poquito también de silicona aquí para poderle fijar un poquito más, ¿no? Miren así. Y luego ahora sí vamos a poner estos dos que estaban en el centro, que serían los que vamos a pegar primerito y luego pegamos tal como hicimos acá, uno al lado del otro. Y listo, miren, así nos queda ya colocado el cabellito, miren, queda lista como para ya ponerle en su cuerpito y escoger el outfit que deseemos. Entonces miren, así nos debe quedar visible las cejas, no debe taparse. Así nos queda todo el cabello colocado. Ahora vamos a iniciar con el siguiente cabello, que ya tiene un poquito más de dificultad, podríamos decir, pero no quiero decir con esto que sea difícil, sino que ya vamos a ir avanzando para de lo básico que acabamos de hacer, vamos a ir avanzando para que ustedes luego también ya puedan diseñar sus propios cabellos y ponerle el toque de cada una de ustedes. Bueno, vamos a iniciar y vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico y esta sería la primera vuelta. Entonces, este anillo mágico de 6 puntos bajos sería como la primera vuelta, que tendríamos 6 puntos. Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a realizar un aumento de puntos bajos en cada uno de estos 6 puntos, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer mi primer aumento. Vamos al segundo. Vamos 3. 4, 5, 6 y aquí ya tenemos los 6 aumentos. Aquí terminaríamos de hacer ya la segunda vuelta y ahí tenemos 12 puntos. Vamos a la tercera vuelta y vamos a iniciar con un punto bajo y aquí vamos a comenzar a poner nuestro separador de vueltas, así de esta manera, en el primer punto de la siguiente vuelta. Vamos a realizar el patrón de un punto bajo y un aumento. Ya hice un punto, acá en el segundo punto voy a hacer el aumento. Y este patrón lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Eso quiere decir que nos debe salir 6 veces un punto bajo y un aumento. Y listo, aquí hemos terminado de realizar nuestra tercera vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora continuamos a la cuarta vuelta, hacemos el primer punto de la cuarta vuelta y ponemos el separador. Y vamos a repetir el patrón de 2 puntos bajos, aquí ya hice uno, en el siguiente punto otro punto. Y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar esta vuelta. Listo, aquí terminamos de realizar nuestra cuarta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos. Ahora vamos a realizar la quinta vuelta. Para ello vamos a iniciar con un punto y vamos a hacer 3 puntos bajos. Ya hice uno, vamos 2, 3 puntos y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento.
Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a replicar todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, aquí yo terminé de hacer la vuelta número, sería, a ver, 1, 2, 3, 4, la vuelta número 5, ¿no? Y aquí tenemos 30 puntos. Aquí yo le puse dos separadores para indicarles algo, ¿ya? Aquí le puse el separador en el último punto que hice. Y de aquí conté 12 puntos y le puse en el punto número 12 el marcador. Eso quiere decir que voy a dejar 12 puntitos acá. Y sería acá 18 puntos, ¿no es cierto? 18 más 12 sería 30, ¿ya? Entonces, en estos 18 puntos, yo aquí lo que voy a hacer es una fila de aquí voy a hacer, no una fila, sino solo en estos 18 puntos voy a hacer aumentos, ¿ya? Entonces, yo me voy a ir tejiendo, miren aquí, un aumento de puntos bajos en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 18 aumentos, ¿no? Entonces me voy tejiendo aumentos solo en estos 18 puntos, o sea, no en los puntos que está puesto el marcador, en estos nada, solo en los de acá atrás. Y listo, miren, ya terminé de hacer aquí estos 18 aumentos, ¿no? Ahora voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y me voy a ir tejiendo estos 36 puntos, porque como hicimos 18 aumentos, ahora yo tengo 36 puntos. Entonces voy a tejer estos 36 puntos, ¿no? Listo, miren, ya terminé de tejer esta vuelta de 36 puntos, ¿no? Aquí yo cada vez que termine voy a levantar una cadena, acá ya la levanté, giro el tejido y voy a hacer esta fila. Aquí voy a tomar la cadena de atrás, miren. Esta es la cadena, solo voy a tomar la cadena de atrás para hacer esta otra fila de 36 puntos, miren, pero solo tomando la cadenita de atrás, así de esta manera. Y voy a completar estos 36 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer. Esta vuelta es necesaria que le hagan, como les dije en blog la anterior, para que el tejido empiece a ir para abajo y no hacia acá, ¿no? Entonces, aquí, pues cada vez que yo termine de hacer esta fila, voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y ahora sí voy a coger el punto completo y voy a ir tejiendo nuevamente estos 36 puntos bajos y voy a levantar 18 filas de altura de estos 36 puntos bajos, ¿no? Entonces voy a ir levantando fila por fila. Y listo, miren, aquí terminamos de hacer las 18 filas. Miren, justo terminamos aquí donde está el derecho. Miren, acá está el lado revés, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a girar el tejido así. Al momento que giramos, ahí vamos a levantar 25 cadenas. Listo, miren, ya levanté 25 cadenas. Ahora vamos a tomar lazada y vamos a iniciar desde la segunda cadena y vamos a tejer medios puntos altos y nos vamos a ir tejiendo un medio punto en cada cadenita hasta completar 24 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer. Recuerden que estamos así, ¿no? Esto se ve aquí la parte revés porque giramos el tejido. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto, que sería, a ver, aquí levantamos la cadena, tocaría hacer aquí, ¿no es cierto?, un punto deslizado. Hacemos en el siguiente punto un punto deslizado, en el siguiente punto otro punto deslizado y recién ahí vamos a levantar nuevamente nuestras 25 cadenas. Vamos a levantar de nuevo 25 cadenas. Listo, miren, ya levanté 25 cadenas, ahora vamos a bajar de nuevo tejiendo 24 medios puntos altos. Listo, miren, ya hice mis 24 medios puntos altos. Ahora, siempre cuando me toque hacer aquí el punto deslizado, en el siguiente punto hago punto deslizado, ¿no? Pero aquí no inicio subiendo las cadenas, sino que voy al siguiente y hago otro punto deslizado. Recuerden que siempre que termino de hacer un bucle hago un punto deslizado en un punto deslizado en otro punto y ahí sí levanto las cadenas. Voy a hacer en total de estos bucles ahorita solo 9, haciendo esta técnica, ¿no?
25 cadenas, bajo 24 medios puntos altos, en el siguiente punto hago punto deslizado, en el siguiente punto deslizado y ahí recién subo las cadenas para hacer. Voy a hacer 9 bucles. Listo, miren, yo ya hice los 9 bucles que les dije, ¿no? Terminando de hacer este 9, vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a hacer 2 bucles así. Entonces, aquí en el siguiente hago el punto deslizado. Y ahora aquí voy a levantar 25 cadenas. ¿Se acuerdan que acá estábamos haciendo un punto deslizado y luego otro punto deslizado y recién levantábamos cadenas? En estos 2 bucles que vamos a hacer ahorita no vamos a hacer eso, vamos a hacer una excepción. Entonces aquí voy a levantar 25 cadenas y bajo tejiendo 24 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 24 medios. Ahora en el que sigue hago un punto deslizado y vuelvo a levantar 25 cadenas y hago 24 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 25 y 24 medios puntos. Ahora, en el que sigue hago otra vez un punto deslizado y nuevamente aquí levanto 25 cadenas y bajo tejiendo 24 medios puntos altos. Ahora sí terminé, miren, de hacer este. Hasta ahí nosotros debemos tener, miren, para hacer un recordatorio. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 bucles debemos tener hasta ahí. Ya. Solamente estos bucles fue que tejimos así juntos, ¿no? Prácticamente serían estos de aquí, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es volver a tejer como estábamos tejiendo acá, haciendo 2 puntos deslizados seguidos y levantando el bucle. Ahora, aquí hasta llegar al fin nos deben salir en total 8 bucles más para que se completen los 20 bucles. Entonces, yo me pincho aquí en el punto que sigue, hago punto deslizado, voy al siguiente, hago otro punto deslizado y levanto mis 25 cadenas. Entonces voy a hacer eso, levantar 25 cadenas, bajo tejiendo 24 medios puntos altos y de nuevo punto deslizado aquí, punto deslizado acá y levanto las cadenas y así voy haciendo 2 puntos deslizados seguidos hasta terminar acá. Me deben salir con el que voy a hacer 8 puntos, 8 bucles, ¿no? Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mi último bucle, en total tenemos 20, ¿no? Y aquí me quedan, miren, el último puntito que es ahí donde yo voy a terminar haciendo el punto deslizado. Miren, así de esta manera. Así que en esta parte vamos a cortar ya este estambre de aquí, ¿no? Vamos a cortarlo. Y bueno, este estambre quedaría así a este lado, luego lo escondemos con la aguja. Ya, este es el lado, miren, que es derecho, ¿no? Y este es el lado revés. Ya, la idea es que nosotros vamos a, bueno, a colocarlo en la cabecita así, ¿no? Vamos a ponerlo así. Todavía falta, todavía no está listo, ¿no? Entonces luego vamos a ir, primero vamos a pegar esta base y encima de esta base vamos a ir subiendo estos bucles así para que luego simule como que está agarrado el cabello y luego hacemos las 2 moñitas, ¿ya? Ahora vamos a hacer el cerquillo, la parte del cerquillo. Entonces, miren, aquí tenemos 12 puntos que dejamos hacia adelante. Entonces nos vamos a enlazar. Aquí está el punto donde vamos a hacer el primer bucle, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a enlazar aquí, así de esta manera. Así, miren, ¿no? Y vamos a levantar aquí en total 12 cadenas, ¿no? Solo 12 cadenas. Ahora, después de hacer las 12 cadenas, vamos a hacer de igual forma como hicimos acá medios puntos altos y nos vamos a ir tejiendo desde la segunda cadena hasta finalizar. Nos debe salir 11 medios puntos altos, ¿no? Entonces vamos tejiendo estos 11 medios puntos altos. Luego en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado y volvemos a levantar las 12 cadenas y bajamos tejiendo 11 medios puntos altos. En el siguiente igual, punto deslizado y así, sin saltarnos ningún punto. En total nos debe salir 12 bucles de 12 cadenas y 11 medios puntos altos. Esta pieza es la que ya tenemos aquí. Déjenme sacar este alfiler. Esta pieza aquí, miren, yo ya terminé de hacer mis
bucles de aquí de la parte de adelante. Entonces miren, aquí ya le corté la hebra. Y bueno, esta hebrita la vamos a pasar por acá atrás. Para luego esconder esta hebrita por la parte de acá interna, que acá, bueno, no se nota, ¿no? Entonces, miren, así nos queda esta pieza, ¿no? Entonces, es un proceso que va a quedar muy bien realmente, ¿no? Esto va a ir así. Y luego vamos a ir colocando de tal manera, esto no es que va a quedar así suelto, no, simplemente vamos a ir a subir así, ya van a ver, confíen en el proceso. Y bueno, vamos a hacer dos piecitas que parezcan moño aquí, miren, son esta de aquí que ya hice una y vamos a ponerla acá, ¿no? Ya les voy a indicar cómo hacer esta piecita, que si pueden ver, miren, también tiene como que fuera el cabellito que está enredado, ¿no? Y aquí unos pelitos que se quedan siempre así, ¿no? Porque no es que el moño es perfecto y nos queda todo. Recuerden que siempre el cabello no es que es algo tan simétrico, ¿no? Entonces les voy a enseñar a hacer esta, que nos faltaría hacer otra más para ponerla acá. Luego ya ponemos muy bien esto de adelante, lo de atrás, y ya van a ver ustedes la forma que va a quedar. Entonces ahorita vamos a dejar esta pieza a un lado y vamos a hacer esta pieza de acá, ¿ya? Bueno, entonces vamos ahora sí a tejer. Y vamos a realizar, déjenme bajar un poquito la cámara para poder ver que miren más cerquita lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1. Este es el anillo mágico. Voy a hacer 6 puntos bajos dentro de este anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahora vamos a cerrar este anillo mágico de tal manera que nos quede así. Y esta sería la primera vuelta, ¿ya? Esta sería la primera vuelta. Entonces vamos aquí a realizar un aumento de puntos bajos en cada puntito. Si tenemos 6 puntos, obviamente debemos hacer 6 aumentos. Ya voy un aumento, vamos 2, y 6. Y aquí terminamos de hacer ya nuestra segunda vuelta. Podemos apretar el hilo para que se cierre bien este anillo mágico. Y aquí tenemos ya en la segunda vuelta 12 puntos. Ahora vamos a iniciar la tercera vuelta realizando un punto bajo. Y poniendo el separador de vueltas así de esta manera. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, aquí terminamos de hacer ya nuestra tercera vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Vamos a la cuarta vuelta y vamos a realizar un punto bajo. Ponemos el separador. En el siguiente punto otro punto bajo y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esta cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la quinta vuelta y vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, yo ya terminé de realizar mi quinta vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos. Ahora vamos a la sexta vuelta y vamos a realizar 4 puntos bajos. Ya hice 1, 2, 3 y 4 puntos y en el siguiente punto un aumento.
Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, yo aquí terminé de hacer mi sexta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a realizar 5 puntos. Ahora hice el primero, 1, vamos, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 7 vueltas. Mi vuelta número 7 sería mi vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos 42 puntos y vamos a realizar 7 vueltas de altura, ¿no? Vamos a subir 7 vueltas de altura de 42 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 7 vueltas de altura de 42 puntos bajos. Eso quiere decir que hemos terminado esta última vuelta de hacer la vuelta número 14. Desde que iniciamos, desde el anillo mágico hasta acá serían 14 vueltas que tenemos, ¿no? En total. Bueno, ahora vamos a la vuelta número 15 y vamos a realizar ya las vueltas de disminuciones. Y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1. Ponemos el separador. Vamos, 2, 3, 4 y 5. Y una disminución. Vamos a hacer la disminución invisible. Así, miren, de esta manera les voy a recordar. Cogemos la hebra del punto siguiente. Cogemos la primera hebra. La hebra de delante del otro punto. Cogemos lazada y pasamos por esos 2 bucles. Nos quedan 2. Cogemos lazada y pasamos por esos 2 bucles. Y aquí ya tenemos la disminución. Entonces vamos a hacer este patrón de 5 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 15 y hasta ahí tenemos 36 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 16 y vamos a realizar 4 puntos bajos. Aquí ya hice mi primer punto. Pongo el separador. Y voy a hacer 4 puntos. Ya hice el primero. Vamos. 2, 3, 4 puntos. Y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta número 16 y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 17 y vamos a realizar 3 puntos bajos. Ya hice aquí mi primer punto. Voy a hacer 2, 3 puntos. Estoy haciendo un punto en cada punto y voy a realizar una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 17 y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 18 y vamos a realizar 2 puntos. Ya hice mi primer punto. Ya hice un punto. Vamos al siguiente punto, hago 2 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta número 18 y hasta ahí tenemos 18 puntos igual. Ahora aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar esta pieza. Y bueno, vamos a empezar con nuestras pincitas así a ir rellenando. Y listo, miren, yo ya le terminé de rellenar.
Ahora lo que vamos a hacer es la última vuelta de disminuciones y nos tocaría ya la vuelta número 19 y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo, colocamos nuestro separador de vueltas, que está por acá, ¿ya? Y vamos a hacer un punto bajo, que ya lo hice, y voy a hacer una disminución. Miren así, una disminución. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 19 y ahí nos quedaron 12 puntos. Ahora sí vamos a cortar porque esto vamos a pegar realmente, ¿no? Pero si ustedes quieren coser, pueden dejarle hebra larga para coser. Yo le voy a pegar con silicona, la verdad, ¿ya? Esta pieza. Así que simplemente zafo. Y esta hebrita la voy a pasar hacia atrás. Miren, voy a pincharme en el último punto que acabo de hacer. Y llevo, miren, la hebra para atrás. No se me cogió completa la hebra. Pero no importa, ya la pasamos toda. Entonces, miren, así. Y esta hebrita, obviamente, la metemos dentro de este círculo. ¿Ya? Ahora ya tenemos una bolita muy simpática que va a ser el moño, pero vamos a dejarla a un lado porque vamos a hacer otra pieza más. Necesitamos el estambre porque vamos a hacer una pieza larga, miren, para luego enrollarla aquí, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar, en total vamos a hacer 200 cadenas. Y listo, miren, yo aquí ya tengo hechas mis 200 cadenas, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer simplemente son medios puntos altos en estas cadenas. O sea, vamos a tejer, en total nos deben salir 199 medios puntos altos porque la primera cadena no se teje. Levanto lazada y voy de la primera a la segunda, me pincho en la segunda, miren, me quedan 1, 2 y 3. Cojo de nuevo lazada y paso por esos 3. Esto es un medio punto alto. Voy a repetir, cojo lazada, me introduzco en la siguiente cadena, cojo lazada, miren, y me quedan 3. Cojo lazada y tejo estas 3, ¿no? Entonces me voy a ir tejiendo medios puntos altos, un medio punto en cada cadenita hasta llegar al final. Y listo, miren. Ya terminamos aquí de hacer nuestros 199 medios puntos altos. Ahora vamos a cortar aquí la hebra. Vamos a jalar la hebrita así de esta manera. Miren. Vamos aquí a hacer 2 nuditos. Así, 1 y 2 nuditos. Perfecto. Ya. El exceso lo vamos a cortar y luego estas puntitas que quedan acá le vamos a echar un poquito de silicona y vamos a mandarla hacia atrás donde no se va a ver porque esa es la parte derecha, ¿ya? Ahora vamos a preparar a calentar nuestra pistola de silicona caliente porque vamos a proceder esto a pegar. Yo les sugiero que le peguen porque queda así, miren, ¿no? Sin que se vea puntada, si no se ve apretado, porque a veces cuando se cose, pues siempre se jala y queda un poco fruncido, ¿no? Ya es ahí su decisión si ustedes quieren pegar o coser. Bueno, vamos a iniciar con la pegación, con la pegada. Y vamos a tomar la puntita de la que terminamos de hacer y esa es la que vamos a pegar primero. Bueno, le vamos a poner un poquito aquí de silicona, como les dije, para que estas cositas se queden ahí pegadas pues atrás, ¿no? Así, de esta manera. Miren. Entonces aquí le tenemos un poquito así para que se pegue bien, ya. Ahora vamos a fijar, no importa el lado, no importa nada de eso. Recuerden que no es nada simétrico. Simplemente, pues yo les voy a dar una idea de cómo iniciamos. No es que es justo en esta fila, justo porque el cabello no es simétrico. Entonces, primerito vamos a poner silicona en esta punta, ¿no? Vamos a poner así en esta puntita la silicona y vamos a pegarle aquí.
Así, miren. Así, de esta manera. Vamos a pegarle así. Como les digo, no es que es en la tercera y cuarta vuelta así, ¿no? Más o menos tiene como que lo que le pegué como unos 2 centímetros de aquí a acá, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a ir es poniendo silicona porque vamos a ir pegando así. Miren, como en espiral, ¿ya? La idea es no estirar esto, no es que voy a estirar así como para que... No, simplemente vamos dando vuelta y forma. Les voy a ir indicando. Entonces yo voy a ir colocando silicona, algunas partecitas así, no todo de una, para ir dando esa forma. Entonces miren, pongo la silicona y voy suavecito, miren. Miren, ni siquiera es que estoy estirando y voy dando la vuelta. Miren así. Y quiero que vayan viendo cómo va quedando, ¿ya? Entonces yo continúo poniendo a un tramito la silicona para que se me vaya pegando así de esta manera, miren. Y voy suavecito, sin jalar, ¿no? Miren, simplemente sostengo con una mano y voy dando vueltas, miren el círculo. Voy dando vueltas para poder ir pegando. Esta casi ni la muevo. Simplemente voy dando vueltas al círculo para que se me vaya pegando básicamente. Entonces continúo poniendo silicona. Cuando ya me queda este último cabito, o sea, no le voy a poner en todo, miren. Esta puntita va a quedar así como levantadita. Solo voy a pegar así. Miren, y esta puntita me queda así levantadita. La voy a dejar así, ¿ya? Y si ven que aquí nos falta todavía poner, ahora voy a dejarla a un lado, es porque voy a hacer otra pieza, porque quiero que me quede así, miren, 2 cositas como que fueran el cabello, ¿ya? Ahora yo voy a hacer de nuevo 50 cadenas y voy a tejer dentro de esas cadenas 49 medios puntos altos. Igual lo que hice con esta, pero en vez de 200 cadenas voy a hacer ahora solo 50 y tejer 49 medios puntos altos. Y listo, miren, aquí hice el mismo proceso que hicimos acá. Miren, acá ya le pegué lo de silicona que quedaban las 2 tiritas. Y esta parte es la que vamos a pegar aquí. Vamos a continuar básicamente así. Le metemos como por aquícito así. Y continuamos enrollando, ¿ya? Entonces vamos a continuar pegando. Entonces cogemos de aquí de donde no está con silicona para sostener, ¿ya? Entonces vamos a ir pegando así, miren, de esta manera hasta donde te dé. Si les queda un espacio así, no importa. Esto como va a ir pegado ni siquiera se va a ver. Ya, así que no es que tiene que cubrir todo esto, no tampoco. Y bueno, como les digo, no es que son simétricas, incluso la una me puede salir, miren, diferente. Aquí está como más redondo, acá está como más ovalado el corte, incluso en el final, miren, aquí me queda más así. Esa no debe quedar exactamente igual, simplemente 2 bolitas así del mismo tamaño con un cabello enroscado, ¿ya? Ahora, teniendo ya estas piezas, hemos terminado todo de tejer para el cabello. Ahora sí vamos a darle forma. Bueno, vamos a iniciar con la cabellera. Esta pieza primero, los moñitos que hicimos, eso se coloca al último, ya. Vamos a tomar primero un alfiler para poder centrar, ¿ya? Aquí estamos, miren, este es el lado derecho, ¿no? Este es el lado revés, sí se le mira, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es donde está este anillo mágico en el centro, miren aquí, vamos a pincharnos en el centro del anillo mágico. Y este va a ir al centro del anillo mágico de la cabeza, aquí, vamos a pinchar, ¿no? Así, miren. Y pinchamos aquí, en esta parte. Tiene que ir centro con centro, ¿ya? Estoy muy allá atrás. Una vez que esté fijado esto, vamos a ver que esto también esté cuadrado, que quede aquí y acá, miren, ¿no? Entonces vamos a cuadrar que este filo tope la orejita
y este otro filo también. Una vez que está eso, vamos a poner más alfileres acá para que no se nos mueva. Eso es muy importante. Esto es creo que una de las bases para poder colocar bien este cabello. Entonces vamos a ponerle aquí unos alfileres. No sé por qué a veces no se me... Es que cuando están viraditos así, como que no se me quieren meter. Bien, entonces ya, ahí se metió. Entonces voy a ir poniendo así unos alfileres donde ustedes consideren que sea necesario para que no se les mueva su base, ¿ya? Entonces vamos a ir poniendo unos alfileres, ¿ya? Listo, así estamos, ¿ya? Una vez puesto esto que esté alineado aquí y acá, lo que vamos a hacer es, vamos a pegar esta parte de aquí, toda esta parte, ¿no? Desde aquí que está hasta acá, todo vamos a poner silicona acá debajo para poder ir pegando, ¿ya? Entonces vamos a ir poniendo así, sostenemos y vamos a irle poniendo así un poco de silicona en estas partes así, miren, ¿no? Primero así para ir pegando y muy delicadamente vamos a irle bajando para que no se nos mueva, miren. Vamos sosteniendo así, que no se arrugue, miren, y no se nos mueva donde está, ¿no? Entonces vamos a ir así pegando, ya está pegada hasta aquí la mitad. Alzamos así para pegar lo siguiente. Vamos a pegar toda esta parte de aquí con silicona, así miren, toda esta parte, ¿no? Y vamos poniendo así silicona. Y luego vamos a bajar. Así. Bajamos y vamos sosteniendo que se vaya pegando. Porque esto tiene que ir fijo en la cabeza. ¿Ya? Miren, ya está fijo. Está muy bien pegado. Donde ustedes sienten que les hace falta de pronto aquí, miren, un poquito de silicona, le van poniendo. Dicen, no, aquí me hace falta una gotita. Pues ustedes le van poniendo así la silicona. Miren. Así de esta manera. Y ya, miren, el próximo paso que vamos a hacer es esto. Estos cada uno, miren, aquí me queda una hebrita, la voy a esconder. Listo, una vez ya pegado toda esta base, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Cada bucle, miren, está pegado hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta donde terminó la parte plana tejida, la base. Nos encontramos con los bucles. Ahora lo que vamos a hacer con los bucles es que nosotros vamos a pegar 1 centímetro de los bucles aproximadamente aquí, ¿ya? Porque no queremos alzar los bucles y que se mire esta parte, ¿no? Sino que queremos ver un bucle limpio. ¿Qué quiero decir? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a pegar, como les digo, aproximadamente 1 centímetro del bucle. Ya, le pongo silicona aquí, así de esta manera, y pego el bucle, así tal cual donde cae. Miren, no es que voy a estirar para acá, o voy a jalar, no, simplemente tal cual donde cae, así, miren, ¿no? Que se pegue bien, porque al momento de levantar, miren, quiero esto, quiero que se vea así y no así, miren la diferencia. Aquí no se ve la base, aquí se ve que hay una unión y termina, entonces no quiero esto, sino esto, ¿ya? Que al momento de yo subir esto, porque esto yo voy a ir subiendo para ir dando la forma en los cachitos, ¿ya? Entonces voy a hacer este proceso. Voy a pegar solo 1 centímetro de cada bucle. Eso lo voy a hacer con todos los bucles. Voy a ir pegando solo 1 centímetro, ¿ya? Deben tomar en cuenta algo, también es muy importante, ¿no? Al momento de pegar, que nosotros tenemos 20 bucles, entonces tenemos que separar 10 acá y 10 acá para poder centrar los 2 bucles en la mitad de la cabeza, ¿no? Para que luego poder hacer los cachitos. Eso nada más. Y luego obviamente pegan. A algunos les va a tocar pegar encimados, medios encimados, sí, ¿no? Sí es verdad. Pero lo importante es que ustedes dividan bien 10 acá y 10 acá, que tengan en la mitad, ¿no? Que empiecen, porque luego los vamos a subir y tienen que estar 10 acá y 10 acá.
Listo, miren, una vez que has pegado esto, no es que te tiene que quedar pero todo simétrico, no. Una vez que has pegado esto y se ve así, vamos a dividir. Vamos a coger los 10 para acá y los 10 para allá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bucles que serían de los de acá. Entonces vamos a ir acomodando y se los voy a explicar cómo. Miren, aquí les quiero, voy a hacerle un poquito la cámara. Aquí les quiero indicar cómo yo pegué un lado para que así lo replique en el otro lado, ¿ya? Entonces, bueno, el cerquillo luego ya lo acomodamos. Solo le puse estos alfileres para ver una cosa. Ya les explico. A ver, nosotros de estos bucles tenemos 20, ¿cierto? 20 bucles. Entonces voy a tomar los 10 bucles para ponerlos del lado de acá. Pero siempre y cuando, miren, obviamente aquí debe estar en la mitad. El mismo espacio que está aquí tiene que estar acá. Entonces ustedes ahí le calculan, le dividen, ¿ya? Entonces, les voy a indicar con estos bucles cómo coloqué estos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a tomar este bucle y lo vamos a subir. Esta va a ser nuestra línea de referencia. Miren, aquí. ¿No? Esta liñita de aquí. Esta va a ser nuestra referencia. Aquí tienen que llegar los bucles, ¿ya? No pasarse más acá ni más abajo, sino que, miren, esta si ven que está entre encima y acá. Se juega entre esta franja, o sea, entre esta franja de aquí, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo vamos a ir colocando? Vamos a tomar, por ejemplo, esta. Y si ven que aquí se ve el filito, lo que vamos a tratar es de que esta quede así como por encima de este filito, para que no se vea ese filito, así como acá, miren, ¿no? Cuando se pegue no se ve ese filito, ¿ya? Entonces vamos a colocar por encima de ese filito, ¿ya? Y la otra, vamos a poner el alfiler, ¿ya? Aquí yo por decirles le pongo el alfiler, ¿ya? Así, aquí, ¿ya? Por decir así, ¿no? Está atrás de la oreja, miren, atrásito de la oreja, ¿ya? Ahora, esta otra punta va a ir al lado de esta igual, pero la punta se va a encimar aquí, va a estar encima. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo esta punta que está aquí y esta encima, ¿no? Y ahí le voy a clavar el alfiler, así, miren. Así. Así más o menos, ¿no? Espérenme, es un poquito más acá arribita. Ya, así, porque es en esta de aquí. Miren, ya. Van a ir siempre dos unidos por la misma punta. Luego voy el otro. El otro lo pongo de igual forma al lado, pero ya no encimado, sino al lado de eso, ¿ya? Y le pincho para que se me quede ahí. El siguiente igual al lado, pero solo la punta se encima nuevamente. Aquí, miren, así. Miren, así de esta manera, ¿ya? Esta igual va al lado. Esta ya va solo al lado, ¿no? Y la que sigue va pegada. Esto va lado a lado. Solo la punta es la que se encima. Van a ir de dos en dos así, ¿no? Miren, así. Ahora voy la otra que va acá. Y ponemos aquí. Y la que sigue se va a encimar. Se va a encimar, ¿no? Así. Miren, la otra va al lado. Así. Y la última se va a encimar. Ya. Ahí. Es más o menos una guía. Miren cómo les estoy dando. Es como para que quede como aquí, esta la mitad como que separado, ¿ya? Así. Así va a quedar esta parte. Ahora les voy a indicar el cerquillo. Voy a sacar todos estos alfileres para indicarles desde un principio cómo van. Ya, déjenme ponerle acá, que se me salió el alfiler. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ya aquí ya está esto colocado como queríamos, ¿no? Ahora, de estos bucles de acá nosotros tenemos
12 bucles, ¿no? Entonces vamos a separar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son de un lado y 6 del otro. Vamos a coger el de la mitad de un lado y el de la mitad del otro lado. Entonces quiero decir que aquí me quedan 5 y acá 5. Y vamos a iniciar con estos dos del centro, ¿no? Estos bucles vamos a pegarlos así, pero con un punto de separación. Los vamos a centrar. Siempre miren, nuestra guía va a ser las cejas, ¿no? Que el mismo espacio nos quede acá y el mismo espacio acá de separación y más o menos casi un puntito de separación. Entonces aquí vamos a pinchar así para sostenerle y acá también, ¿no? Tampoco es que tiene que ser exactito, pero más o menos ustedes céntrenle, ¿ya? Que quede, miren, aquí quedó un puntito, acá un puntito y acá en el centro como un puntito, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Luego de colocar esto, nos vamos a esta de acá. Esta va a ir pegada acá, pegada a la otra hebra. Así, de esta manera, miren. De igual forma, esta del otro lado va a ir pegada a esta. Así, de esta manera, el cerquillo. Ya, ¿no es cierto? Todavía nos quedan 4 por hacer, ¿no es cierto? Y estas 4 de aquí las voy a ir ubicando en este espacio, así. Ya, bueno, así vamos a colocar. Ahí ya se metió, miren. De igual forma acá. Entonces nos queda así, que no se tapen las cejas y que nos quede de esa manera simétrica. Miren, así vamos a colocar lo que sería el cabello. Espero que me haya explicado bien. Bueno, entonces una vez que está así todo esto, ustedes obviamente van a pegar con silicona o si desean pueden coser. Si van a coser, pues deberían coser solamente las puntitas de aquí. No todo el bucle, la verdad, solo darle puntadas aquí y de igual forma aquí, solamente darle puntadas aquí para que no se les frunza esto. Y si van a pegar, de igual forma, pegan aquí las puntas y también pueden pegar un poquito de la parte del medio, si es que desean, ¿ya? Ahora, una vez que ustedes ya tienen hecho todo este proceso, voy a alzarle un poquito la cámara, ya. Van a tomar los dos moñitos que hicimos y los van a ubicar en esta parte de aquí. Si ven estos como pelitos, no importa en qué lado vayan, no importa. Simplemente ustedes colocan aquí. Miren, y finalmente así nos quedó ya. Yo le pegué todo con silicona, no le cosí nada. Miren, así nos quedó finalmente. Como les digo, no es que es exactito, que en la línea, que en el punto es cabello. Y de alguna manera va a ser un poquito irregular. Pero esta era la intención. Espero que les haya gustado. Miren, así. Pues vamos a continuar realizando los demás cabellitos para que le vean más o menos. Miren, ya pegado. Queda al iniciar el cerquillo, básicamente, ¿no? Sí, aquí un poquito, sí. O sea, no es tan exacto porque jamás va a ser tan simétrico un cabello también, incluso en la vida real. Pero es lo que quisimos más o menos plasmar. Que está, miren, levantado, agarrado el cabello y hecho sus moñitos. Realmente quise darle como esta textura así de cabellos y no simplemente hacerle un tipo casco, ponerle. Y también es válido, ¿no? Porque ya yo creo que es gusto de cada persona realmente, ¿no? Como quieren hacerlo, si quieren hacerlo más sencillo, pues lo pueden hacer tipo casco, que sí he visto tutoriales que lo hacen así, les queda muy bonito también. Y simplemente la bolita pegada aquí y acá. Pero si quieren un poquito algo más como elaborado, podríamos decirlo así, ¿no? Y que se le vea más tipo cabello, pues tienen esta opción. Ya es su decisión, arañitas y arañitos. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer el cabello básico, que sería el cabello larguito, ¿ya? Vamos a utilizar este estambre y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿no?
Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es... Esta sería considerada la primera vuelta, ¿ya? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aumentos, o sea, un aumento en cada puntito, ¿no? Entonces yo voy a hacer en total 6 aumentos porque tengo 6 puntos. Y voy. Déjenme bajarle un poquito la cámara. Ahí. Voy a hacer 6 aumentos entonces. Hago mi primer aumento. Vamos, 2. Y nuestro último aumento, 6, ¿no? Cerramos bien este anillo mágico. Y lo siguiente que vamos a realizar sería... Esta sería la segunda vuelta que terminamos y hasta ahí tenemos 12 puntos. Vamos a la tercera vuelta y hacemos nuestro primer punto bajo e iniciamos colocando nuestro separador de vueltas. Así. Ahora en el segundo punto voy a hacer un aumento. Recuerden que estamos haciendo puntos bajos. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Bueno, aquí terminamos de hacer la tercera vuelta, sería ya, ¿no? Y tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta. Ponemos el separador y vamos a hacer un punto, 2 puntos y un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, aquí terminamos de hacer ya la cuarta vuelta y hasta ahí tendríamos 24 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la quinta vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Y eso vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminamos de hacer la quinta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer una última vuelta, pero vamos a hacer lo siguiente. A ver, acá primero lo que vamos a hacer es poner otro separador de vueltas para podernos ayudar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dividir, ¿ya? Aquí yo le voy a dejar, miren, aquí está puesto el separador, ¿no es cierto? Donde inicia la nueva vuelta. Entonces yo voy a contar desde el último puntito que hice hasta acá, voy a contar 14 puntos para poner el otro separador. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Donde justo dije 14, ahí le voy a poner el separador de vueltas, miren. Y el otro separador de vueltas lo voy a colocar en el último punto que acabé de hacer de esa vuelta, así. Entonces eso quiere decir que desde que inicia este separador hasta que termina hay 14 puntos. Entonces como yo tengo aquí 30 puntos, acá debo tener 16 puntos libres. Entonces vamos a hacer lo siguiente en estos 16 puntos. Entonces vamos a tejer en esta parte de aquí, solo aquí, los puntos que no están marcados con el separador, o sea, los 16 puntos. Entonces voy a iniciar haciendo, esta vuelta la voy a hacer en blow, o sea, tomando solo la cadena de atrás y voy a hacer un punto bajo y en el siguiente un aumento. Miren así, para que me queden estas hebritas. Repito, un punto bajo y un aumento.
y me voy a ir tejiendo este patrón de un punto bajo y un aumento solo hasta este punto antes del marcador, pero tomando las cadenas de atrás. Entonces repito, un punto bajo y un aumento hasta llegar acá. Listo, miren, ya terminé de tejer básicamente mi base, ¿no? Aquí solo tejimos estos puntos de acá, nada más, ¿no? Entonces, aquí de lo que repetimos un punto bajo y un aumento, en total aquí debe habernos salido 8 veces un punto bajo y un aumento, ¿no es cierto? Entonces se aumentaron 8 puntos. Entonces, de lo que teníamos 30 puntos, ahora tenemos 38 puntos, ¿ya? Ahora ya nos topamos donde está aquí el separador de vueltas y aquí nosotros vamos a iniciar realizando bucles, ¿ya? Entonces, en estos bucles de aquí adelante yo voy a hacer lo siguiente, en estos bucles, en estos puntos quiero decir, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente, voy a quitar el separador de vueltas y primerito voy a aquí a levantar, voy a levantar 80 cadenas. Y listo, miren, aquí ya levanté mis 80 cadenas y lo que vamos a hacer es medios puntos altos. Entonces tomo la lazada, de la primera a la segunda, en la segunda cadena me pincho, saco, tengo 1, 2, 3 bucles, cojo la lazada y tejo esos 3 bucles. De nuevo, tomo la lazada, me introduzco en la siguiente cadena, me quedan 3, tomo la lazada y tejo los 3. Estos son medios puntos altos y yo me voy a ir tejiendo punto sobre punto en estas cadenas y en total, si tengo 80 cadenas, me deben salir 79 medios puntos altos porque la primera cadena no se teje. Entonces voy a bajarme tejiendo todos estos medios puntos altos hasta llegar acá. Y listo, ahí se me movió la cámara. Y listo, aquí tenemos ya 79 medios puntos altos porque vamos a hacer un cabello largo. Ahora, en el siguiente punto que está aquí, yo voy a tomar el punto y voy a hacer un punto deslizado. Ya, aquí les quiero indicar, ¿no? Aquí tenemos 14 puntos, ¿no es cierto? Ya hicimos el primer bucle, ya ocupamos el primer punto, ya. Entonces, lo que voy a hacer es levantar 80 cadenas, tejo los 79 medios puntos altos, en el siguiente punto hago el deslizado y luego desde aquí voy a partir para levantar de nuevo las 80 cadenas y bajar tejiendo 79 medios puntos altos, perdón, no sé por qué dije puntos deslizados. Ya, y luego en el siguiente punto voy a hacer mi punto deslizado y así sucesivamente, ¿ya? Sin saltarme ningún punto. Ahora, eso voy a hacer los 6 primeros bucles. Eso quiere decir que ya hice uno. Aquí voy a hacer, miren el otro. Sería 2, 3, 4, 5 y 6. Y listo, miren, esto les quería indicar, ¿no? Yo ya hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bucles, ¿no? Aquí en esta parte recuerden que tenemos 14 puntos, ¿no? 14 puntos, ¿no? No contando con el punto que está el marcador. Este pertenece al otro lado. Aquí nosotros nos quedarían 8 puntos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, cuando yo termino de hacer el bucle o cabello número 6, aquí donde me tocaría hacer el punto deslizado voy a hacer un punto bajo. Miren así. En el siguiente punto otro punto bajo. Miren así, ¿no? Entonces, terminé de hacer el sexto bucle y bajé haciendo un punto bajo y luego otro punto bajo. Y desde aquí ya voy a empezar a subir nuevamente. Solo aquí en la mitad voy a hacer esto, ¿no? Subo de nuevo 80 cadenas y sigo tejiendo como venía tejiendo esta parte de acá. Ya, solo aquí hago estos 2 puntos bajos. Subo 80 cadenas, bajo 79 medios puntos altos. Hago punto deslizado y así sucesivamente hasta completar 6 bucles. Nos faltarían hacer 6 bucles más, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Listo, miren, yo aquí ya terminé de realizar mis 6 bucles más, ¿no es cierto? Voy a hacerles un recordatorio. Déjenme acomodar un poquito este estambre que está aquí medio enredado, ya, ¿no? Aquí yo terminé, miren. En el punto justo antes del separador hice el punto deslizado. Al hacer este bucle hice ahí.
Entonces, si yo tenía aquí 14 puntos, entonces hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucles que ocupó 6 puntos. Luego hice 2 puntos bajos, sería 6, 7, 8 puntos, más 6 y sería 14, ¿no es cierto? Entonces ya ocupamos los 14 puntos de aquí haciendo 6 bucles acá y 2 puntos bajos en el medio, ¿ya? Ahora vamos a la parte de acá a hacer los bucles, ¿no? Todos los bucles que vamos a hacer son de 80 cadenas y de 79 medios puntos altos, ¿ya? Todos los bucles. Pero acá vamos a hacer con una diferencia. No en el largo del bucle, sino más bien al momento que hacemos los puntos deslizados. Entonces, aquí, yo justo aquí hice el punto deslizado y terminé de hacer esto. Voy a quitar este separador que ya no nos hace falta. Y voy ahorita a levantar 80 cadenas. Listo, miren, ya hice 80 cadenas. Ahora voy a bajar nuevamente tejiendo 79 medios puntos altos, ¿no? Y listo, miren, yo ya terminé de hacer estos 79 medios puntos altos. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a volver a subir 80 cadenas y bajar tejiendo 79 medios puntos altos. Y listo, miren, aquí en total hemos hecho de esta nueva parte de acá adelante 2 bucles, ¿no? Porque estos son los 12 bucles que hicimos al principio y estos ya son los 2 bucles que estamos haciendo en esta parte de acá. Recuerden que en esta parte de acá tenemos 24 puntos libres, ¿no? 24 puntos. Entonces yo ya he ocupado 2 puntos, sería con este bucle que voy a hacer el punto deslizado, ya ocuparía 2 puntos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué hice 2 bucles? Y les quiero explicar este patrón. Cada 2 bucles, voy a hacer 2 bucles juntos, ¿no? 80 puntos, 70 medios puntos, hago el punto deslizado, 80 cadenas y 79 puntos, ¿no es cierto? Cuando yo haga 2 bucles, voy a hacer 2 puntos deslizados seguidos. Eso quiere decir que aquí, miren, en este punto que sigue, hago el punto deslizado y luego en el otro punto que sigue, hago otro punto deslizado. Y esto es lo que yo voy a hacer. Voy a hacer 2 bucles y 2 puntos deslizados. 2 bucles y 2 puntos deslizados. Y así sucesivamente hasta terminar y completar. En total nos deben salir 16 bucles, ¿no? Si hacemos 2 bucles y 2 puntos deslizados, nos va a salir aquí 16 bucles. Entonces voy a hacer todo ese proceso hasta finalizar acá. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi último bucle y me quedan 2 puntos y termino con mis 2 puntos deslizados. 1 y 2. Jalo la hebra. Al siguiente punto paso y la paso para atrás esta hebra ya para rematar. Miren, esta hebra ya nos quedaría hacia atrás. La podemos incluso amarrar con la hebrita del anillo mágico sin apretar mucho. No debemos apretar porque si no se nos produce la pieza. Solamente así, miren, conservando el círculo nada más. Es solamente para que se sujete, eso ya queda hacia atrás. Y cortamos los excesos. Ya. Ahora, nos faltaría hacer la última parte de estos bucles. No sé si ustedes recuerdan que cuando estábamos haciendo esta pieza de aquí, hicimos unos puntos, solo no toda la vuelta, pero solamente hicimos unos puntos en bloc. Y miren, aquí se miran unas cadenitas visibles, miren, estas cadenitas de aquí. ¿Ya? Entonces aquí, de aquí, todas estas cadenitas, hasta aquí, miren, están las cadenitas, ¿no? Estas cadenitas tenemos en total 16 cadenitas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a tejer bucles aquí en estas 16 cadenas, vamos a hacer 16 bucles más, que esto sería la parte de atrás, ¿no? Para que tenga un poquito más de volumen. Entonces, miren, vamos a tomar el estambre y vamos a añadir, vamos a iniciar añadiendo desde acá, ¿no? Entonces vamos a tomar así, miren, la primera cadena, la primera hebrita que se mira, ahí se ve mejor, ¿ya? Entonces añadimos esto, así,
y levantamos 80 cadenas. Y listo, miren, ya tejí mis 80 cadenas. Esta hebrita que nos queda del inicio la podemos pasar para la parte de atrás. Miren, nos introducimos así para poder llevar esta hebra hacia atrás y no se mire, miren. Nos queda así. Esta hebra acá la podemos incluso también amarrar aquí con esta hebrita que nos quedó. También podemos hacer un amarre aquí para que no se nos zafe. Y listo, aquí nos queda medio amarradito. Ahora sí regresamos acá donde están las cadenas y lo que vamos a hacer es bucles, ¿no? Bajamos aquí tejiendo 79 medios puntos altos, ¿no es cierto? Aquí no nos vamos a saltar ningún punto ni vamos a hacer 2 puntos deslizados como hacíamos acá, ¿no? Aquí simplemente tejemos los 79 medios puntos altos, pasamos aquí, hacemos deslizado. De aquí mismo subimos y así vamos haciendo. Nos debe salir, como tenemos 16 hebritas, pues nos debe salir 16 bucles de 80 cadenas y 79 medios puntos altos. Y nos vemos hasta terminar la parte de acá. Miren, aquí terminé de hacer el bucle número 15. Todavía me falta un bucle, sino que les quería indicar esta parte. Miren, aquí ya solamente me quedaría una hebrita, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer aquí, cierro, ¿no es cierto? Haciendo el punto deslizado. Y para hacer el último bucle voy ahorita a levantar las 80 cadenas y tejer los 79 medios puntos altos. Listo, miren, yo aquí ya terminé de hacer, este sería el último bucle, el número 16, pero si ven que ya no hay hebritas donde engancharse, entonces, ¿qué voy a hacer yo para cerrar con el punto deslizado y terminar ya los bucles, ¿no es cierto? Hay un punto al ladito, miren, este puntito de aquí, solo me voy a enganchar así y voy a sacar el punto deslizado. Eso sería todo, ¿ya? Ahora voy a cortar la hebra, porque ya terminamos de hacer. Sí, cuando se hace cabellos largos es realmente tedioso porque toca hacer muchos bucles, pero vale realmente la pena. Queda muy bonito. Bueno, vamos a pasar esta hebra hacia la parte de atrás para poder rematar. Miren, jalamos así para que ya no se note. Y obviamente aquí le vamos a amarrar con las hebritas que tenemos. Vamos a amarrarle sin apretar, solamente así que quede así flojito, básicamente, ¿no? Y todos los excesos de las colitas vamos a cortar porque como está amarrado ya no hay problema, ¿no? Así, miren. Entonces aquí ya tenemos pues nuestro cabello, miren. Ya está totalmente terminado el cabello. Miren, entonces estos bucles que acabamos de hacer, ¿no? Los 16 bucles, estos son la parte de atrás. Y acá sería la parte de adelante donde hicimos 12 bucles. ¿Se acuerdan? Incluso hicimos con 2 puntitos bajos aquí de separación. Hicimos 6 y teníamos 2 puntos de separación, 2 puntos bajos. Entonces eso va adelante y vamos a alinear con la cabecita en la parte de al frente. Entonces miren, la manera que vamos a fijar ya una vez identificados los 2 puntitos, se ve nomás porque acá tiene muchos más cabellos en la parte de acá y acá se ve bien. Vamos a pinchar aquí en la mitad del anillo mágico y le vamos a ubicar, obviamente no rectico aquí a la carita. Si ven que aquí tiene el anillo mágico, ya, no le vamos a pinchar en el anillo mágico, sino una vuelta más adelante. Nada más, así miren. ¿No? Entonces aquí ustedes, esto obviamente se centra, justo le ven aquí que quede al centro de todo esto, ¿no? Ustedes le van a fijar así, que esté justo ahí en el centro. Una vez que ya esté en el centro, vamos a poner alfileres para que no se nos vaya a mover. Entonces aquí le ponemos así alfilercitos para que no se nos vaya a mover. Miren. Entonces, básicamente el cabello queda así suelto, ¿no? Queda suelto. Déjenme alzarle un poquito más la cámara. Ya. Miren, queda suelto el cabello, ¿no? Entonces yo aquí le voy a dejar así como les digo, suelto el cabello, la muñeca. Realmente es solo así el cabello de nuestra muñequita.
Ahora, también hay la opción de que ustedes le puedan peinar, le puedan poner unos cabellos, puede ser así, ¿no? Hacia acá, si es que desean así darle ese otro, como un peinadito, cogiendo los dos bucles del inicio y poniéndoles así, ¿no? También es una buena idea sellarle aquí. Obviamente tenemos que coserle esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y también si ustedes le cosen o le pegan, porque yo le voy a pegar, tienen también la opción de estos cabellos que quedan a debajo. Si ven que hicimos aquí los últimos 16 cabellos, que son estos de aquí, miren. Estos son los últimos 16 cabellos que nosotros realizamos, ¿no? Miren, estos de aquí. Déjenme irle cogiendo. Así, los últimos es para indicarles algo, ¿ya? Ahí. Y acá abajo están los otros 16 cabellos. Si ustedes desean y quieren darle un poquito más de firmeza, lo que pueden hacer es también pegarle estos cabellos. Estos son los cabellos de acá adelante. No se vayan a confundir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los cabellos de adelante. Porque son 6 de aquí, 6 de acá, 12. Entonces, miren, estos cabellos son los 16 de atrás. Este es de acá. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Déjenme ubicarle bonito porque no me vaya a confundir. 1, 2, 3, 4, 5 y me falta uno. Miren, 6, ¿no es cierto? Ahora sí, estos son los de atrás. Miren, que se ve clarito. Ahí. Entonces, estos nosotros, si deseamos, podemos los de abajo pegarle con silicona, ¿no es cierto? Para que quede un poco más fijo y no se vea, cuando se le levanta el cabello, no se vea como que está calvo debajo, básicamente, ¿no? Entonces, es una buena opción que ustedes le peguen así. Puede ser hasta aquí. Entonces, ustedes simplemente le van colocando los cabellos. Porque justo aquí en la parte de atrás, como es todas el cuerpo base de las muñecas es el mismo tamaño realmente, entonces aquí quepan 16 cabellos para que llene la cabecita. O también pueden hacer la opción, como siempre hacemos, de coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, si estoy indicándoles bien, sí, 6, que no se ve la cámara, 7 y 8. Son que serían los cabellos de acá. Y miren, 8 de acá. No, 8 serían los cabellos en cambio de acá. Entonces, si yo tengo aquí, miren, estos son los 8 de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son de acá porque estos 6 son de acá adelante. Entonces, 8 cabellos de acá y 8 de acá. Puedo coger los dos, uno de acá y ponerlos estos primero en el centro. Centrarle para que me quede. Le voy a sacar estos alfileres de acá para poderles indicar mejor, para que mejor pongámosle así, para que no se les vaya a ustedes a confundir. Entonces estos dos que ya tenemos céntricos, uy, yo estoy muy arriba, no me doy cuenta. Vamos pegándolos aquí primero en el centro, dejando la misma cantidad de puntos aquí y dejando la misma cantidad de puntos aquí. Ustedes tienen que centrar estos el cabello, ¿ya? Entonces ahí sí le podemos poner ya nuestros alfileres como para que se sujete. Y en base a estos cabellos vamos a ir pegando, ¿ya? Esta es una opción. Si ustedes solo le quieren pegar aquí en la corona y dejarle suelto así, puede ser. O si no, también pueden pegar estos de la parte de atrás, estos cabellos de la parte, miren, de abajo, porque están debajo de estos, pueden irle pegando para que quede más fijo y no se les despeine tanto la muñeca también. Entonces podemos hacer ese proceso. Entonces, si yo tengo aquí los dos del centro, debo tener acá 7 cabellos y 7 cabellos colocar acá, que serían, miren, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6 y justo 7, miren. Y cubre justo hasta atrás de la oreja, ¿ya? Y lo mismo van a hacer acá. Ponen los 7 cabellos y en total serían 16. Entonces solamente se le pega hasta aquí nomás, ¿no? Entonces para que nos quede esta parte así. Entonces miren, les voy a indicar cómo yo le pego, ¿no? Aquí ya estaría puesto los dos del centro que les digo.
Entonces le voy a poner aquí así la silicona. Por ejemplo, le zafo este alfiler y le cojo aquí porque solo hasta aquí voy a pegar. Entonces le pongo aquí, miren, así silicona. Y luego despacito, sin jalar, miren, y sin empujar a ningún lado, ni derecha ni izquierda, simplemente así, tal como da. Y así voy pegando. Y ahora como ya tengo fijo este, pues le saco este y también le pego este y así voy, el uno al lado del otro como les indiqué. Listo, miren, entonces quedó ya pegado todo debajo. Miren, entonces cuando caen los bucles de encima, tiene este efecto, que si se mueve la muñeca no se va a ver ninguna parte sin cabello. Entonces ya es decisión de ustedes si quieren pegar o dejarle suelto. Ahora miren, vamos a la parte de adelante. Ahora como ya está sujeto esos cabellos, lo que podemos hacer también aquí es sacar los alfileres y pegarle este circulito de aquí, ¿no? Vamos a poner silicona aquí para poderle pegar, fijarle un poquito. Aquí miren esta parte de aquí. Entonces esto solamente cae, miren así. Le sostenemos aquí un poquitín. Entonces miren, estos son los bucles de adelante. Entonces también si desean ustedes pueden por aquí como cogerle los bucles, unos 3 bucles por ejemplo de abajo. Pueden ser así como para poderle, miren, pegar un poquito aquí este y este. Puede ser un poquito aquí para que quede así, miren. Voy a coger un bucle de aquí y le voy a pegar un poquito aquí, no solo hasta aquí. Vamos a poner un poquito de silicona aquí. A mí realmente el cabello me gusta es pegarle, no coserle, porque siento que cuando le coso, o será que no sé, no me gusta mucho coser. Siento que realmente se frunce y no queda así como cuando se le pega. Miren, podemos pegar así unos 2 bucles aquí para que quede así y esto quede encima, ¿no? Quedaría más encima. Entonces lo mismo podemos hacer acá. Coger unos 3 bucles y pegarle un poquito acá. Por ejemplo, hasta aquí. Podemos ir adaptando. Aquí sería más o menos como el peinadito que ustedes le quieren dejar. Como ustedes le quieran poner. Miren, aquí vamos a bajarle. Puede ser este de aquí. Ponerle aquí. Así es como ustedes deseen realmente. Esto ya es de gustos. Miren, ¿no? Aquí le pegamos 3, aquí solo peguémosle 2. Ya. Entonces, así, miren, queda como un poquito más el cabello ya más puesto en su sitio. Y como yo les decía, si ustedes quieren ponerle, podemos hacer esto también, ¿no? Poner este cabello para acá, este también, así, miren, para que quede como que este toque. Incluso miren así, en no pegarle, mejor dicho, porque nosotros podemos hacerle incluso un peinadito, miren. Se le puede agarrar los dos así, los 2 bucles aquí, podemos poner incluso una vinchita, miren, para que nos quede así el cabello con este peinado. Yo creo que ahí estaría ya bien. Entonces miren, como yo les decía, con un pedacito de estambre podemos tranquilamente cogerle esta parte de acá, ¿no? Coger así estos 2 bucles del inicio y sujetarle hacia atrás, que vaya encima de estos, así. Y estos 2 también de adelante van así. Y podemos sujetarle acá atrás, no muy apretado. Podemos coger con una hebrita del estambre mismo y poderle, miren, ponerle así como colita. O pueden ponerle con una liga, le pueden hacer un lacito, lo que ustedes deseen. Ahorita solamente este es más como el cabello, que les estoy dando la opción de hacerlo largo. Si es que ustedes quieren hacer un cabello largo. Ahora el peinado y los accesorios ya es cuando se haga ya el muñeco, el cuerpo y todo lo demás. Miren. Entonces aquí vamos acomodándole así. Por eso les digo, mejor no le peguemos para que tengamos la opción de dejarle suelto o dejarle así. Miren. ¿Qué les parece? Este cabellito así. Miren. Yo creo que le quedó muy chévere realmente el cabellito así. Miren. ¿No?
Miren. Bueno. Y así llegamos al final de este video. Hoy aprendimos 3 estilos diferentes para el cabello de tu muñeca, cada uno con su propio toque especial para darle personalidad y encanto a tus amigurumis. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito o si te gustaría ver más ideas como estas. Me encanta leerte y saber que te gustaría aprender en próximos tutoriales.